Ingeniero Fernando, nos está comentando usted que el aporte es para que las personas se enteren, ¿no? Gracias a sus investigaciones, ¿no? Podamos nosotros brindar medidas preventivas ante estos próximos desastres naturales. Sabemos que el Perú tiene mucho tiempo, especialmente en Lima, mucho tiempo que no hemos sido víctimas de un terremoto, etcétera. Viendo ese punto, quisiera preguntarle y que nos comente sobre los materiales de construcción más relevantes que cuenta el Perú en la actualidad y cómo pueden ser utilizados. Con respecto al peligro que se cierne, sobre todo en Lima, es que, en primer lugar, el último gran terremoto que ocurrió en Lima metropolitana fue en 1940, 24 de mayo. Pues bien, hace 76 años que no se mueve la Tierra con la magnitud con la cual se movió en el año 40. Muchos dirán, bueno, pues, pero en el 76, 74 y en el 70, Lima fue remecida por 3 terremotos de grado 7,6. Sí, eso es cierto, pero resulta que cuando uno analiza la diferencia de un sismo de un grado 8 a un grado 7, el grado 8 es 32 veces más en cuanto a la cantidad de energía que ha despertado un sismo de un solo grado mayor. Y si uno dice de grado 7 o de grado 6 a grado 8, ya es 1000 veces. Lo que pasa es que esto se trata de una proporción logarítmica con la cual la energía del sismo se va a manifestar en la Tierra. Por eso es importante tener en conocimiento que este sismo de grado 8 va a ser terriblemente desastroso para nuestras ciudades. Ya el Departamento de Seguridad del mayor banco, o sea, el Banco de Reserva del Perú, ha manifestado que no tendrá la capacidad de poder en alguna forma solventar lo que se viene con un terremoto de grado 8. Y añadiendo esto, Capeco ha establecido que en Lima solamente el 3% de las construcciones está hecho por ingenieros. La mayor parte de las construcciones están hechas por maestros de obra o por los propios propietarios. Entonces aquí hay una gran vulnerabilidad. Añadiendo a todo esto, es que la vulnerabilidad de los limeños está en que si uno compara lo que fue en el año 40, en la que Lima tenía alrededor de 600.000 habitantes, ahora somos más o menos 10 millones de habitantes. Es terriblemente mayoritaria, digamos, y evidentemente la cantidad de desastres va a ser mucho mayor. Por eso es que debemos estar preparados, no como un afán de alarmismo, sino que es la propia realidad en la cual tenemos que afrontar para que, si es que se produce, porque de todas maneras se va a producir, evidentemente estemos mejor preparados para la ocasión. Bueno, la pregunta referente al cuál sería el material de mayor relevancia en nuestro medio, yo creo que si uno analiza los desastres, no solamente tiene que ver desde el punto de vista de la ingeniería antisísmica. Si uno analiza cuáles son las cantidades de mayores desastres que ocurren en un sismo en el Perú, tenemos que ver el aspecto social. Y socialmente nos dice de que el material más relevante es el adobe, porque una enorme cantidad, sobre todo en la sierra peruana, y no solamente en la sierra peruana, en las áreas campesinas, pero también en la propia ciudad de Lima, en la Lima antigua, Chorrillos, Callao, hay muchas construcciones de adobe. Entonces, como hay muchos peruanos que aún habitan en construcciones de adobe, este es el material con el cual tenemos que resolverlo en forma dramática, digamos, para poder solventar nuestra vida en un próximo terremoto. Cuando uno habla de construcción de barro, aunque parezca increíble, lo que está ocurriendo en el Perú como en otros lares,
son los mismos procedimientos con la cual en la era bíblica de Moisés, que fue expulsado de la zona donde estaban residiendo los judíos, estaban haciendo construcciones de barro. Y uno de los motivos por los cuales fue expulsado fue porque el emperador Ramsés le dijo: no, señor, usted no va a hacer construcciones de barro con pajas, tiene que hacerlo solamente con barro. Esto para Moisés en esa época era imposible. Fíjese, desde esa fecha bíblica hasta 1900 o 2016 estamos con la misma forma de la construcción. Sin embargo, a pesar de que no hemos hecho ninguna modificación en el sistema y estamos incurriendo en una forma de construcción que, si bien momentáneamente puede ser solventada por las clases menos favorecidas, el hecho es de que no nos damos cuenta que ya en el mundo, sobre todo en el tercer mundo que llamamos, se han producido hechos bastante importantes. Una de ellas es lo que ocurrió en Kano, Nigeria. En Kano, Nigeria, resulta que uno de los gobernantes se hizo esta pregunta: ¿cómo podemos solventar con una de las pocas riquezas que tenemos en el país para poder en alguna forma darle al pueblo la necesidad más primordial? Y esto era la construcción, las viviendas, porque Nigeria se encuentra más o menos en una zona ecuatorial. Se hacían la mayor parte de construcciones con barro, porque la entrada per cápita no les alcanzaba ni siquiera para hacer construcciones de ladrillo, tenía que ser con adobe. Pero ¿qué pasa? Que en la zona ecuatorial, que no hay terremoto, hay gran cantidad de lluvias, sobre todo en esta zona, que cada 6 meses que venía la lluvia y destrozaba la construcción de barro. Entonces, el gobierno quiso invertir su mayor potencial económico para resolver el problema de la vivienda. Invitó, con muchos esfuerzos económicos, a los mejores antropólogos, ingenieros, arquitectos, economistas, de todo el saber humano, para que reunido en Kano, Nigeria, pudiera resolver este problema de la construcción. Esta investigación duró aproximadamente alrededor de 2 o 3 años. Cuando finalmente los expertos que fueron de todas las áreas del saber humano para resolver solamente el problema de la construcción de barro, se encontró que la mejor forma de hacer construcciones de barro era lo que ellos llamó el suelo mejorado. Pues bien, con el suelo mejorado se hicieron 300 casas sin ponerle ningún techo, para que después de una temporada de lluvia intensa en la zona ecuatorial viese cuál era el resultado. Cuando estos expertos volvieron después de 6 meses para ver cómo estaba el resultado de su trabajo, ahí estaba intacta las 600 casas que se hizo sin techo. Este fue el mejor logro que en el siglo pasado se hizo sobre las construcciones. Tan es así que en la Convención de París, en el Georges Pompidou, se hizo una exhibición de todas las construcciones de barro, desde la época babilónica, 9000 años antes de Cristo, hasta 1976, donde lo de Kano, Nigeria, fue el último avance en construcciones de barro. Naturalmente que en todo este lapso participó todas las construcciones notables de Chanchan y Chimú, y lo de Kano, Nigeria fue, repito, relevante. Pero ¿cuántos peruanos sabemos de las construcciones de...? ¿Y por qué no lo podemos difundir? ¿Por qué no lo hemos difundido para las personas menos solventes para hacer las construcciones? Lo que pasa es que nosotros los ingenieros estamos ligados esencialmente al sistema de construcción americano. Los ingenieros peruanos utilizamos mayormente los reglamentos americanos. Y no hay
no podamos hacer. Lo que pasa es que hacer un reglamento es una construcción de investigación y requiere una inversión. Por eso es que estamos utilizando el reglamento americano. Pero este reglamento americano, que es la mejor de repente en el mundo, no está hecho a las condiciones o realidad peruana. Eso está hecho a las condiciones y realidades de Estados Unidos, no del Perú. Y en Estados Unidos no existe construcciones de barro en la reglamentación respectiva. Entonces, tenemos que ver bajo otra óptica para ver que en el mundo sí hay elementos que pueden ser provechosos para nuestra patria. Por ejemplo, en Indonesia ya se está utilizando lo que se llama el cemento popular. Pero, ¿qué es el cemento popular? Cuando uno analiza la constitución del cemento, ahí está la puzolana, la cal, ¿no? Y algún otro ingrediente, y con esto sale el cemento. Pero la gente menos favorecida no puede hacer este cemento porque tendría que hacerse pues toda una inversión en la fabricación del cemento, y el cemento siempre costaría más. Pero entre el barro y el concreto, en el intermedio no hay otro elemento. Por eso es que el que no tiene dinero tiene que hacer con el barro, ¿no? Pero en Indonesia, por ejemplo, cuando se hace el cemento popular, la puzolana, que es uno de los elementos más importantes para hacer el cemento, lo hace con la ceniza de las cáscaras del arroz. La cal lo hace. En el Perú tenemos los 500 metros de altura, en toda la cordillera es caliza. Entonces podemos sacar cal. Ya tenemos los elementos principales, pero para esto necesitamos saber de muchos aspectos de ingeniosidades para poder contribuir con esta clase mayoritaria, digamos, que en el Perú todavía seguimos insistiendo en la construcción, que no es apto para la construcción antisísmica. Naturalmente que hacer una construcción antisísmica con barro no se puede. El barro no va a detener la fuerza del sismo, pero al menos le va a dar la oportunidad de esa construcción en el momento mismo. Las poblaciones que están dentro de esa casa de adobe puedan salirse. Pero lo más importante es la vida humana. Por eso yo creo que cuando uno me pregunta qué cosa es una construcción antisísmica, es una construcción que puede resistir los embates de la fuerza lateral del terremoto. La construcción de adobe no lo puede hacer, pero al menos puede salvar la vida con estos nuevos elementos o ingredientes que el mundo ya se está viendo en el segundo mundo, tercer mundo. Muy bien, ingeniero Fernando, muy ilustrativa todo lo que nos está explicando. Cuando uno habla de terremoto, tiene que hablar, en primer lugar, ¿por qué en el Perú se producen tantas muertes y tantas desgracias? Primeramente, si enfocamos y analizamos las condiciones peruanas, intervienen, generalmente siempre hay dos factores que son sobresalientes en los diferentes terremotos. Uno de los primeros factores es de que las condiciones están muy fácil de ser destrozados por las construcciones. Esto es, estamos muy vulnerables en el sistema constructivo. El otro es que cada vez somos mayor en la cantidad de personas que estamos aquí en nuestro medio. Y sobre todo, la gente menos favorecida vive en zonas donde la vulnerabilidad con respecto al suelo donde ellos viven es muy alta la vulnerabilidad. Entonces, mayor cantidad y concentración de personas que justamente viven en una zona menos aptos para poder resistir el terremoto, porque la calidad del suelo donde ellos viven no son de las mejores, digamos. Entonces, estos son dos factores importantes. El otro hecho es de que existe una cultura baja con respecto a lo que es la prevención, ¿no? Y también porque no estamos investigando cómo se desarrolla, por ejemplo, el aspecto de
de las grandes cantidades de muertes y pérdida de material en lo que refiere a las inundaciones. En el Perú ocurrió en la década del 80 y del 90 dos corrientes del Niño muy fuertes, la del 83 y 84 y la del 77 y 98 que ocurrió en el siglo pasado. Pues bien, entre la corriente del Niño del 84 y la corriente del Niño del 97, en 14 años, Perú había perdido más de 6.000 millones de dólares que se fueron al agua. Y esto no lo dice ningún estadista que se produce en los ministerios peruanos, no. Esto lo dice la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Pero 6.000 millones de dólares, ¿esto acaso no explica la pobreza extrema en que todavía seguimos compartiendo con muchos peruanos? Claro que sí. Cuando uno dice que en 14 años se perdió más de 1.000 millones, estamos hablando de pérdida del diario de más de 1.200.000 dólares. ¿Qué país en el mundo puede desarrollarse si todos los días se está perdiendo 1.200.000 dólares que se van al agua? ¿No? Entonces, cuando yo estaba en Tokio, en la segunda vez que me fui a la ciudad de Tokio, le pregunté a un experto en inundaciones y le dije: doctor, quisiera por favor que me indique cómo ustedes los japoneses están combatiendo las inundaciones, porque en mi patria es un desastre. Cada vez que se produce una inundación va a ejercer un mal precedente sobre las esferas políticas, culturales, económicas de todo el país por un largo periodo. Entonces, queremos, al menos, ilústreme usted. Entonces, este señor, con mucha amabilidad, me dijo: nosotros en el Japón ya hemos resuelto el problema de las inundaciones hace 500 años atrás, que ya no tenemos inundaciones fuertes que nos haga paralizar el país. Naturalmente que yo lo miré con mucha... estaba muy descreído de lo que me decía. Estaba estupefacto lo que él me decía. Y él, al ver mi rostro, me dijo: sí, tiene usted razón, pero le voy a explicar. Me dice: cuando la religión budista ingresa desde la China al Japón hace 500 años, los monjes japoneses se van a la China y ahí aprenden lo que están haciendo los chinos, y uno de los aspectos más importantes es el aspecto de las inundaciones. Cuando estos monjes regresan al Japón, traen el primer concepto importante con respecto a las inundaciones, y este concepto era que el problema de las inundaciones es el problema de la energía. ¿Pero qué tiene que ver la energía con las inundaciones? Bueno, si nosotros, por ejemplo, en el norte del Perú, analizamos los ríos, y no solamente en el norte, en todas las costas peruanas, los ríos descienden de las grandes montañas. Ahí tenemos el Huascarán de 6.000 metros que va bajando el agua. Pues bien, si río arriba hacemos un boquete para que el agua del río pueda diverger sobre estas aberturas que le podemos hacer, inundamos el yermo del río arriba, esto no va a tener ninguna implicancia. Pero a medida que vamos construyendo medidas para que cuando el agua baje, se vaya desviando por los costados, vaya chocando con los islotes y otros elementos, cuando llega a la costa ya llegará mansa el terreno, llegará con menos energía. Esto es lo que debemos hacer, y no solamente estar haciendo cada vez que se nos anuncia un niño, ir hacia el río, descolmatar el río, como se dice, limpiando el río, pero estamos lastimando la naturaleza. En el río viven los peces, hay vida vegetales. Entonces, solamente no estamos contra la naturaleza
de la ecología que hoy en día está muy aplicable en todo el Perú. Respecto a esto tenemos que explicarlo en forma técnica. Y por eso es que escribí un libro que se llama Las inundaciones. Y en este libro no solamente estoy analizando las 52 cuencas de la costa peruana, sino que además de eso hablo que es de vital importancia mantener la ecología en todos los aspectos de los trabajos de la ingeniería. Muy bien, ingeniero. Una última pregunta. Con proyección a los ingenieros, ¿no? Industriales, civiles, ¿no? ¿Qué proyección pueden tener ellos, ¿no? Para hacer patria, por favor? El ingeniero civil tiene que darse cuenta de cuáles son los elementos, digamos, más importantes para resolver los grandes problemas que tiene el Perú. Uno de ellos es la unión o la conexión entre la sierra, todo. Sabemos que hay 3 costas, sierra y selva, con la cual constituye todo lo que se llama el Perú. Pero el Perú hoy en día solamente está unido la costa y la sierra. No estamos unidos con la selva. Por eso es que durante muchos años, para irse a la selva uno tiene que irse en avión. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque para hacer carreteras, para hacer vías de comunicaciones, se tiene que ir hacia el material más versátil, que es el concreto. Pero para hacer el concreto se necesita, como ustedes saben, cemento, la piedra, la arena, mezclada con el agua. Ese es el concreto. Pero en la selva peruana no hay piedra, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan una idea. La Marina de Guerra del Perú, para hacer la base naval en Iquitos, tuvo que trasladar mediante barco, Callao, Canal de Panamá, tramontar todo el río Amazonas para llegar a Iquitos. La piedra vale más caro que el cemento. Por eso es que no podemos enlazar la sierra con la selva. Esto es lo que se llama el agregado ligero. ¿Y cómo se consigue el agregado ligero? Cuando estaba haciendo los estudios en el Japón, a mí me fascinó un hecho con el cual los japoneses estaban avanzando, a pesar de que la piedra estaba cada vez más escasa, porque para poder desarrollar lo que es toda la urbe de Tokio, se tenía que hacer grandes cantidades de concreto. Entonces la piedra se traía de un lugar. Cuando esto se acababa, se iba más allá, y llegó un momento en que traer la piedra desde una cantera tan alejada ya no le era económico. Entonces los constructores japoneses pensaban que si se trayese la piedra desde la zona de la China o la zona de Indonesia a través de barcas por el mar de Japón, podía resolver el problema. Pero yo estoy hablando del año 1970 y Japón en esa época no tenía el poder económico que tiene ahora. Y ahí había una ley que decía que nadie podía invertir, ni personal ni corporativamente, más de $500. Entonces no se pudo hacer eso de importar la piedra del extranjero. Entonces, el gobierno le contestó: aquí estamos haciendo investigaciones. Ustedes tienen que ver cuál investigación es la más importante para sustituir la piedra natural por la piedra artificial. Entonces, al estudiar la historia de la sustitución, resulta que ya de la época romana ya estaba en boga lo que se llamaba el agregado ligero. ¿Y qué es el agregado ligero? Es la quemazón mediante un horno rotatorio de la arcilla para que a través de esta arcilla se saque una piedra. Pero aquí viene lo importante. Cuando uno hace una construcción con la piedra artificial, estamos haciendo el concreto ligero. Y el concreto ligero es sumamente
beneficioso en cuanto a la cantidad de peso que va a disminuir. El concreto tiene una densidad de 2.400 kilogramos por metro cuadrado. El concreto ligero llega a 1.800. O sea, si uno hace una construcción con concreto ligero, por cada metro cúbico ya se está ahorrando 600 kilogramos que no va a incidir en la cementación, menos fierro, ¿no? Pero, si bien esta es una de las cualidades, el hecho es de que es importante tratar de unir la selva con la sierra del Perú. Y a través de toda la historia ya nos hace ver de que don Augusto B. Leguía, en la época del oncenio, hizo la carretera, lo que significaba unir la costa del Perú. En la época de Benavides se unió la sierra con la costa, pero posteriormente Belaúnde hizo una construcción de lo que se llama ahora la carretera de Belaúnde, pero eso era paralelo, no ingresaba mayormente a la selva. Hoy en día hay una legislación que se piensa lanzar con este nuevo gobierno para unir la sierra con la selva, pero seguramente no han previsto que ahí hay un gran déficit de conocimiento porque no habla nadie de lo que es el concreto ligero. Y sin concreto ligero no se puede hacer carretera siquiera. Otra de las proyecciones importantes, cada año sale en los periódicos de que el puerto del Callao se va a tener que ampliar porque el tirante de agua, o sea, la profundidad del agua, es casi superficial, digamos. Entonces, esos grandes barcos se tienen que quedar en alta mar y después se hace cabotaje con barcos más pequeños. Eso no es ventajoso porque ya en Manta, Ecuador, y en Valparaíso, en Chile, se están haciendo pues grandes remociones para implementarlo. Entonces estamos perdiendo lo que la naturaleza nos ha privilegiado al Perú como el centro más importante para comunicarnos con el Asia. Y todos sabemos que en el futuro el comercio va a ser con la China. Tenemos que ir por la ruta del Pacífico. Pero estamos hablando del muelle norte, el muelle sur. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Eso no va a durar mucho, porque cada vez se va a ver barcos de mayor calado. Pero sin embargo, por otras cosas del destino, nos ha dejado al Callao al frente de la isla San Lorenzo. La isla San Lorenzo tiene 8 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho, y su mar tiene 450 de profundidad para el barco de mayor calado. Entonces, nosotros podemos hacer, si es que tenemos estas proyecciones, con un puente colgante o con un túnel submarino de apenas 300 kilómetros, perdón, de 3.000 metros, no es mucho. Muy bien, ingeniero Fernando Ochirojiga. Interesantes las aportaciones que usted nos está brindando gracias a la investigación, gracias a sus estudios logrados en Japón. El motivo de este video es presentar un peruano que puede brindar mucha información a todo nuestro país. Te pedimos por favor que difundas este video en las redes sociales y que tal vez llegue a mano nuestro presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y que tenga la posibilidad de tener un técnico, un experto en el campo y prevenir los próximos desastres naturales. Muchas gracias. Hasta luego, Perú.